¿Qué significa y cómo implementar el contacto cero en tu vida? Sean todos bienvenidos. ¿Qué significa el contacto cero? Muy bien, para que puedas implementar el contacto cero de forma efectiva en tu vida, te puedo decir que es esencial que entiendas realmente lo que significa. No podría decir hasta qué punto es primordial entender esto, pero sí sé que es muy importante. Te vas a sorprender habiendo aprendido sobre qué implica el contacto cero y cómo no habrías podido dar este paso si antes no hubieras estudiado al respecto. Y esto hubiera tenido realmente muchísimas consecuencias, como también puede tener muchas consecuencias aplicar el contacto cero de forma errada y no idealmente. Así que al final de este podcast puede ser que se sepa qué implica el contacto cero, pero vamos a saber que no solo es importante saberlo, sino saber mantenerlo. Es importante también saber cómo puede ser infringido este contacto cero en un narcisista, así como las consecuencias que resultan de ello. Y esto es vital para la preparación antes de cortar definitivamente con el narcisista. Muchas veces pensamos que ya sabemos algo del contacto cero, pero realmente no sabemos mucho acerca de las situaciones en las que el narcisista nos clava sus garras, y pues eso es más importante que saber acerca del contacto cero, de cómo esto se traduce en la vida real. Recordemos, más bien, o tengamos muy en cuenta que los narcisistas son expertos en crear ilusiones y en ocultar la realidad para que la víctima crea que está mirando algo que no es lo que parece. Entonces, hablo de que debemos enfatizar en aprender cuando ellos nos clavan las garras, porque estos utilizan esa misma técnica para debilitar y diluir el concepto del mismo contacto cero. Es así que podemos llegar a creer que estamos manteniendo un contacto cero, pero posiblemente no sea sino que estamos sometidos a las manipulaciones del narcisista. Y es aquí cuando entonces nos encontraremos erosionando el concepto del no contacto y poco a poco estos narcisistas, pues, o más bien a estos narcisistas les vamos a estar permitiendo ejercer de nuevo su influencia sobre nosotros. Es así que es muy importante que sepamos la realidad o cómo se aplica el contacto cero en el mundo real, porque a causa de esas vulnerabilidades inherentes a las cuales nos han llevado desde el comienzo de nuestra relación, los narcisistas, pues no seremos conscientes de que nos han condicionado, enterrando en lo más profundo de nosotros sus garras, ese anhelo de que los queramos siempre. Y aquí para estos poco les importará todo el abuso al que nos han sometido o lo mal que se hayan comportado con nosotros o la forma despreciable en la que nos han tratado. Estos narcisistas en realidad manipulan nuestras emociones de manera que sigamos amándolos pese a todo. Y esto se debe a dos razones. La primera razón es que la seducción del narcisista es tan abrumadora y adictiva que siempre nosotros queremos volver a esa etapa. Queremos volver a esa etapa dorada una y otra vez sin importar hasta qué punto estos nos han denigrado. Es porque esta época es enormemente adictiva y el narcisista la confecciona así deliberadamente.
La segunda razón es porque siempre sentiremos amor por los narcisistas. Y esto es porque nosotros somos quien somos personas empáticas. Mm, es por eso que estos narcisistas nos eligen a nosotros por excelencia, porque nosotros los empáticos les proporcionamos más combustible que cualquier otra persona. Y es así que nos eligieron porque vieron en nosotros ese deseo de sanarlos y de salvarnos, y es así que nos mantendremos aferrados a ellos mismos. La necesidad del empático de saber y comprender, pues lo hará perseverar cuando muchas otras personas se den por vencidos con estos trastornados mentales. Los narcisistas, cabe mencionar, nos eligieron porque nosotros los amaremos y los cuidaremos atendiendo esa mentalidad de víctima que manejan y que, claro está, la manejan en mayor o en menor medida. Podemos decir que también hay otras razones por las cuales los narcisistas nos han elegido, pero una de las principales por las cuales les profesamos amor eterno a estos trastornados, y esto por encima de la media, es que nosotros los empáticos creemos realmente en el poder del amor. Nosotros somos aquellos que decimos el amor lo puede todo, o todo lo que se necesita es amor, y todo irá bien mientras nos tengamos el uno al otro. O sea, el narcisista ve en nosotros que queremos estar enamorados y queremos amar y ser amados. O sea, nos entregamos al amor con devoción ciega, y esta devoción hace que necesitemos ser amados. Es precisamente esas emociones nuestras las que le proporcionan el combustible que tanto ansían los narcisistas. Y estas emociones en nuestras mentes, hablo de los empáticos, se acabarán imponiendo al pensamiento racional y querremos estar con los narcisistas y siempre volver a la época dorada. Bueno, este deseo, puedo decir, es tan poderoso que puede llegar a erradicar años de abuso del narcisista y de su influencia sobre nosotros, y esto a través nuevamente de la seducción y el cuento de hadas del principio de la relación. Ahora, los narcisistas fusionan la capacidad de amar nuestras con las cualidades altamente adictivas que nos genera esa época dorada, y así creamos una fórmula o una mezcla poderosa, o más bien crea el narcisista en nosotros esa mezcla poderosa que está incrustada profundamente dentro del empático y queda lista para ser activada en cualquier momento. Esta mezcla o esta fórmula está latente y pasiva durante largos periodos de tiempo, pero siempre presente hasta que el narcisista decida reactivarla, y me refiero a la mezcla de la necesidad de amor y de la pérdida de la razón, junto con la activación del narcisista por parte de esta, nuevamente de la época dorada o del bombardeo de amor. De hecho, el narcisista sostiene que el más leve contacto que éste sostenga con nosotros los empáticos, no importa en qué forma lo sostenga, pues despierta esa poderosa fórmula y ésta empieza a extenderse dentro de todo el ser del empático. Los recuerdos sabemos bien que resurgen y nosotros volvemos a sentir todas esas emociones maravillosas e intensas que experimentamos con el narcisista. La razón misma gritará a nuestras mentes diciéndonos o recordándonos los malos tratos que sufrimos, los desgraciados que nos sentíamos y el hoyo de desesperación en el que nos dejaron los narcisistas, pero
pero no, apagaremos los empáticos la razón con las emociones y no prestaremos atención a las advertencias de nuestra mente. Esta fórmula de la que hablamos es una mezcla tan poderosa que lo único que se requiere para que se active y fluya por todo el ser del empático es nuevamente simplemente el contacto con el narcisista, por pequeño que sea, ya sea directo o indirecto. Cada vez va a ser más difícil resistirnos al narcisista porque estos así lo han diseñado. O sea, ¿de qué forma? De que necesitemos nosotros saber más de ellos. Y es así como ellos incrementan su potencia. Esto es como cualquier droga que es perjudicial, pues es altamente adictiva y desata emociones increíbles y difíciles de resistir. Así que esa combinación de ese amor adictivo por la persona y esa dedicación al amor crea la mezcla en que se cocina esta fórmula devastadora. Esa fórmula definitivamente reside dentro del empático, porque es el narcisista el cual la ha colocado en su interior. Y al tiempo saben que cualquier forma de contacto con la víctima pues activará el mecanismo y hará que el empático quiera volver con el narcisista. Se sabe muy bien que la víctima va a luchar mucho con esta fórmula cuando trate de implementar el contacto cero. Pues como si se tratara de una droga altamente adictiva, esta fórmula desata sentimientos maravillosos y muy difíciles de resistir, incluso para una persona con mucha determinación, pero sobre todo le resultará difícil a alguien que tenga su corazón roto y completamente desolado, pues éste habrá sido despojado de su autoestima y habrá sufrido una verdadera paliza emocional. Esto es como un combustible altamente inflamable que si se expone levemente al fuego producirá fácilmente una verdadera llama o se prenderá y explotará, pues es así de poderosa y fácil de activar esta fórmula, pues lo único que necesitaríamos es esa pequeña llama o cualquier clase de contacto. Por este motivo, a fin de evitar que se active esta fórmula, esta explosión, es vital no tener ningún contacto con el narcisista y saber lo que realmente significa el contacto cero. Es vital que captemos este contacto y con madurez y sobre todo cómo se muestra en el mundo real, porque si no correremos repetidamente el riesgo de permitir nuevamente la ignición de la explosión y una vez bajo el fuego, el narcisista y su influencia nos atraerá fácilmente a su mundo. Esa fórmula de la que hablamos, repito, insisto, fue creada por los narcisistas en nuestra conciencia, en la conciencia de sus víctimas, y siempre va a estar como una bomba allí esperando a ser detonada. Estos narcisistas la dejan en nuestro interior y están muy satisfechos al saber que lo único que se requiere por parte de ellos para activarla es entrar en contacto con nosotros, y por insignificante que pueda parecer, la fuerza de voluntad para mantenernos alejados de ellos se va a poner seriamente a prueba con esta fórmula. Podemos decir que algunas personas caen a la primera vez, pues esas sensaciones embriagadoras que se despiertan al activar la mezcla de esta fórmula son demasiado difíciles de resistir, especialmente para una persona desesperada y, repito, con el corazón roto. La llegada del placer, de los recuerdos felices y esas maravillosas sensaciones que vuelven con la activación de la fórmula,
pues son muy difíciles de resistir incluso para la persona más determinada. Digamos que alguien que ha sido privado de su amor propio, ya este mismo se lo ha maltratado y anulado, este está virtualmente incapacitado para resistir la atracción de la mezcla y va a retomar la relación con el narcisista, definitivamente. Es que es por la creación y colocación de esta fórmula en nuestro interior por lo que debemos implementar el contacto cero con el narcisista, pues esta es la única forma de combatir la activación de esta mezcla. O sea, cuanto más contacto, mayor será la ignición de la mezcla y las subsiguientes dificultades para resistir su efecto. Por desgracia, nunca podremos erradicar por completo de nuestro interior al narcisista, pues y esto se debe a la existencia de esta fórmula que estos han logrado introducir en nuestra mente intencionalmente. Esta fórmula que han logrado meter en nuestras mentes, de hecho, ha hecho añicos nuestro ser y nuestro corazón, y seguramente algún día lleguemos a reparar en parte, pero no totalmente ese daño hecho en nuestra mente. Sí, es cierto, con el tiempo podemos superar la vergüenza de haber sido engañados y podemos restaurar nuestras finanzas y nuestro hogar roto, y inclusive la ansiedad y el trauma disminuirán e incluso podrán llegarse a extinguir en nuestras vidas. Pero esto nos va a tomar un largo tiempo y mucho esfuerzo y disciplina. Pero sí, se puede llegar a ese punto. Sin embargo, nunca podremos reparar nuestro corazón por completo, porque siempre habrá una fina grieta, una fisura muy pequeña, y esas son las secuelas permanentes de habernos involucrado con un narcisista. El narcisista sabe, por supuesto, que existe esa grieta, y si se le da la oportunidad, va a activar la fórmula para que esta fórmula pase a través de esa pequeña fisura y termine por invadir todo nuestro ser, haciendo que todo parezca maravilloso de nuevo y recordándonos todas las cosas geniales que hacíamos juntos al narcisista en esa época dorada. Y entonces nos encontraremos de nuevo atrapados en la pesadilla junto al narcisista. Esto es un hecho, es innegable. Siempre arrastraremos los que fuimos víctimas de estos trastornados mentales esta debilidad. Y es que esto es parte de nuestro diseño. O sea, los empáticos hemos sido diseñados así. Y aparte de eso, los narcisistas también nos han diseñado en parte así. Los empáticos, porque queremos saber todo y curar todo, y necesitamos ser amados. Pero el narcisista ha incrementado esa influencia para poder ejercer sobre nosotros fácilmente sus deseos. Esto implica que siempre existirá el riesgo de que caigamos bajo el poder del narcisista de nuevo, y es por eso que nunca debemos bajar nuestra guardia, sino mantener el contacto cero, pues para siempre. No creamos que pasados 10 años podremos hablar con estos narcisistas y estar a salvos de su influencia. Quiero recordarte a ti que has sido víctima, objetivo de una persona de estas, como es el narcisista, que siempre estarás en peligro. La única esperanza para una víctima de un narcisista es permanecer alejada de este mismo trastornado, porque siempre existirá el riesgo de que esta mezcla explosiva se active al entrar nuevamente en contacto. Así que si nos encontramos en esa difícil situación de tener una conexión permanente con los narcisistas, pues definitivamente no podrás implementar el contacto cero. Es imposible. No funcionará.
Desafortunadamente, mantenernos alejados de los narcisistas no es una opción viable cuando hay alguna forma de conexión definitiva entre nuestras personas y los narcisistas, como puede ser, por ejemplo, tener hijos comunes. En estos casos, por mucho que desearíamos que estos no tuvieran nada que ver con nosotros, pues nosotros somos de verdad personas decentes y nos damos cuenta que debemos estar presentes en la vida de nuestros hijos. Incluso cuando no deseamos que así sea, pues los mismos narcisistas van a recurrir a los tribunales para combatir esta decisión, la de abandonar hasta los hijos, claro está. Sepamos que respecto de enfrentar a un narcisista en un juzgado o en un tribunal, pues es una experiencia bastante desagradable. Esa conexión permanente, podemos decir también, con el narcisista puede deberse a que sea nuestro vecino o que sea compañero de trabajo, o quizás el mismo narcisista padezca alguna enfermedad que nos impida a los empáticos darle la espalda ante el reproche de las gentes que nos rodean. Y también puede ser por nuestra propia forma de ser, aunque esto nos dañe psicológicamente. Por desgracia, el mundo todavía considera que una enfermedad física al respecto es más real e incapacitante que cualquier trastorno mental o psicológico. Por consiguiente, nuestra ansiedad y nuestro estrés postraumático quedarían en este caso en un segundo plano frente a, por ejemplo, un cáncer o una enfermedad terminal del narcisista. Ahora, la existencia de esta conexión permanente significa que el empático no podrá aplicar el concepto de contacto cero y lo único que queda es tratar de minimizar al máximo el contacto. En este caso, lo que debemos hacer es menguar las posibilidades de que el narcisista obtenga combustible de nuestras interacciones y para ello debemos reducirlas a la mínima expresión, y cuando no sea posible hacer esto y el contacto sea inevitable, pues debemos soslayar los conflictos que el narcisista intente crear, apartándonos o terminando una llamada si el contacto es telefónico. Podría decirte a estas alturas del podcast que no cedas a la tentación de justificarte o defenderte. Recuerda que eso no va a funcionar con un narcisista, y mucho menos hacerle o tratar de hacerle entrar en razón. Así que establezcamos límites claros y protocolos que requieran el mínimo de interacción con estos y sigámoslo rigurosamente, no nos desviemos de ellos. En definitiva, no nos desviemos de ellos. Podemos tratar de disminuir los efectos de esa conducta manipuladora a través de estos métodos y aprendiendo estrategias para lidiar con ella. Por desgracia, si nuestra conexión con los narcisistas es permanente, ya sea como mencionábamos por nuestros hijos, o la necesidad de cuidar de una familia en la cual hay un enfermo, o de un narcisista incapacitado, pues, repito, nunca podremos cortar el contacto a través de el contacto cero por completo. Bien, para aplicar la regla de contacto cero con éxito, debes ser consciente de dos cosas. La primera es que los narcisistas van a tratar de contactar con nosotros para activar la fórmula de varios modos, y aquí es importante que sepas cuáles son los métodos que estos emplean, o sea, cómo reconocerlos, evitarlos y no sucumbir a su encanto cuando estos narcisistas los utilicen en nuestra contra. Y la segunda cosa es que debemos saber
que determinadas conductas equivalen a tener contacto con el narcisista y pueden también activar la mezcla. Por lo tanto, debemos evitar determinadas actuaciones si lo que pretendemos es aplicar rigurosamente el contacto cero. Ya para terminar este audio, o más bien este estudio acerca de qué significa el contacto cero y cómo implementarlo en tu vida, quisiera darte 1000 gracias por haberme acompañado hasta el final de este audio, y también quisiera pedirte que te suscribas a mi canal y me des un like si crees que este mismo ha sido de tu agrado y provecho. Felicidades, un gran abrazo y hasta pronto.